Mediante este nuevo video, revisando lo que son las funcionalidades de SAP, vamos ahora a verificar una transacción que forma parte de SAP S/4HANA. Acá lo estamos viendo en su versión 1809, y que también está disponible a través de SAP Fiori, y posteriormente van a ver algunos otros videos que también se van a estar desarrollando para que ustedes estén atentos a cómo es la funcionalidad de SAP Fiori para los diferentes módulos que tiene el sistema SAP. ¿Qué es lo que vamos a revisar acá? Antes, nosotros, por ejemplo, ¿cuáles eran las transacciones a las cuales nosotros ingresábamos como para poder visualizar la información de algún proveedor o de algún cliente? Una de las transacciones, desde el punto de vista financiero, por poner un ejemplo, era la transacción FK03. Si yo ingreso acá a la transacción FK03, acá me va a aparecer la clásica visualización en donde yo voy a incorporar al código de algún acreedor, y yo le voy a dar, por ejemplo, pase a ciertas casillas de verificación como para revisar cierta información acerca de estos acreedores. Yo voy a seleccionar uno al azar. Voy, por ejemplo, a suponer de que estos son mis 3 números de usuario. Voy a colocar país Estados Unidos. Y voy a incorporar, por ejemplo, Cincinnati, Boomtown, Tire and Wheel, acá. Y voy a incorporar datos generales de dirección, gestión de cuenta y de pagos. Voy a presionar Enter en este momento. Y fíjense un punto relevante. No en base a la información que tenemos acá, sino la información que aparece aquí. ¿Qué pasa ahora en SAP S/4HANA? Ciertas transacciones que eran específicas para la visualización de proveedores o también de clientes, por poner un ejemplo, ya comienzan a estar obsoletas. Por ejemplo, acá la transacción FK03 que aquí se indica, ya es una transacción que está obsoleta, y de hecho, la forma en que se muestran los datos ahora es distinto, ya no forma parte de lo que es la propia transacción FK03, sino que ahora forma parte de la transacción que se denomina Business Partner o BT. Solo para explicar, SAP ha modificado la manera en que se visualizan los datos de proveedores, de clientes o de cualquier otro tipo de función de interlocutor comercial, y lo centró todo en una transacción única que se llama BP. Esta transacción se basa digamos, en la lógica en que las empresas se crean primero a nivel de socio comercial, lo que podría traducirse como, para efectos de algún país, de que tenga algún rol único tributario. Es decir, el socio comercial podría corresponder de manera, o sea, se puede asimilar a lo que es el código de una empresa cuando se crea, cuando se conforma o se constituye una sociedad dentro de un país. En el momento de la constitución de una sociedad, esta sociedad, una vez que se hagan todos los trámites, lo más probable es que tenga algún rol único tributario o algún código de identificación fiscal. Pero ese código de identificación fiscal no me está dando la información acerca de si esa empresa resulta ser una empresa compradora o una empresa vendedora. Eso no lo indica ese número, sino que solamente indica de que existe una empresa y que está legalmente constituida. Cada una de las otras empresas con las cuales interactúa, entonces, después le va a dar el rol si es de proveedor, de cliente, etc. Lo que hace SAP con la transacción de interlocutor comercial es, a través de el socio comercial, posteriormente verificar cómo nosotros vamos a, cuáles funciones le vamos a otorgar para nuestra empresa el socio comercial que aparece acá. ¿Por qué? Porque para ciertos productos o para ciertos servicios, yo podría operar como un demandante de esta empresa. Por lo tanto, esta empresa sería proveedor mío. Pero para otros servicios, por ejemplo, esta empresa
podría demandarme a mí. O sea, a la demanda me refiero a solicitarme productos. Por lo tanto, el rol que ahora tiene esa tercera empresa resulta ser rol de cliente. ¿Qué pasaba antes entonces? Como esta empresa podía tener un rol de proveedor y otro de cliente, yo tenía que crear 2 veces a este cliente, uno para rol de proveedor y otro para rol de cliente. Ahora, con SAP S/4HANA, todo esto se centra a través de la transacción que es Business Partner o interlocutor comercial, lo que es BB. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? No vamos a utilizar la transacción FK03 como para verificar esta información, sino que ahora vamos a entrar directamente a la transacción BP. Voy a salirme de acá considerando este número. Después vamos a explicar un poco más acerca de a qué corresponde ese número. Entonces voy a ingresar a BP en la barra de comandos. Y esta es la pantalla principal de lo que es el interlocutor comercial. ¿Qué tenemos acá? Nosotros, por lo general, contamos con 2 vistas. Una vista que es por la parte de la búsqueda de empresas o de personas, porque también pueden ser de personas, y también tenemos la vista de los datos dependiendo de qué función tenga este socio comercial. Entonces, primero vamos a explicar a qué se refiere el número del socio comercial 25126 para lo que es Boomtown Tire & Wheel. El número del socio comercial, como les decía previamente, es como si fuese el rol único o el código fiscal de la persona, pero este código forma parte de la codificación que se almacena dentro del sistema SAP. Por lo tanto, si yo busco el socio comercial 25126, yo sé que este socio comercial es Boomtown Tire & Wheel, independiente que este socio comercial tenga el rol de acreedor, de cliente, de prestamista, de intermediario, de arrendatario, etc. Yo tengo diferentes roles que yo puedo incorporarles dentro de este socio comercial. Ahora, vamos viendo en primer lugar qué pasa con la parte de búsqueda. En la parte de búsqueda, yo puedo encontrar el dato de alguna empresa o de alguna persona en base a estos 4 puntos. O interlocutor comercial, en la que acá es la búsqueda de manera general. Acá no se hace distinción si es de persona o de organizaciones, a modo de ejemplo. O de personas, y en este caso, ustedes van a ver en sus empresas que están trabajando con SAP S/4HANA, que el tratamiento ya no va a ser empresa, sino que va a ser o señor, señora o señorita, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas. Si estamos hablando de organizaciones, entonces el tratamiento va a ser empresa. Y si es grupos, estamos hablando, por ejemplo, de un conglomerado o de grupos de empresas. Vamos a buscar por interlocutor comercial. ¿Qué pasa posteriormente acá? Acá me da diferentes alternativas de búsqueda. ¿Y esto por qué? Porque por una parte existe el número de interlocutor comercial, que para estos efectos podría ser el 25126. Pero también existe un número de proveedor o de número de cliente. Y esos números, si bien están asociados con el socio comercial, esos números me van a proporcionar la información probablemente acerca de el rol de cliente o el rol del proveedor de esta empresa. Entonces, voy a buscar por el número que para estos efectos se denomina socio comercial. El último número guardado fue 25126. Por ejemplo, supongan de que yo quiero buscar el número 25100, que es socio comercial. Presiono Enter y acá me indica el socio comercial. El socio comercial que también es el mismo. Pero lo más probable es que los datos, por ejemplo, para lo que es el dato del proveedor, va a ser distinto. Y por eso que los interlocutores comerciales acá están hechos de diferente manera. Entonces, yo voy a hacer doble clic acá. Y fíjense que efectivamente aquí aparece distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el concepto de búsqueda es en este caso diferente. Sí, y también, naturalmente, yo puedo buscar no solamente un socio comercial, sino que yo podría buscar varios. Si yo coloco 25.1 y coloco asterisco y presiono Enter,
me va a dar el dato de todos los socios comerciales que cumplan con que los 3 primeros números sean 251. Yo podría buscar el socio comercial 2510 y acá me aparece qué es lo que pasa con el socio comercial 2510, que es una empresa que se denomina Philly Bikes. Ahora, ¿cómo se buscó esto? Fíjense que acá estas ventanas, estas pantallas, perdón, estas pestañas aparecen, son propias de la visualización que corresponde a interlocutor comercial general. Acá me va a dar los datos de dirección de esta empresa, el resumen que acá aparece, algún identificador si es que existe algunos datos por la parte de datos de organización, el control, lo que son los pagos que se vayan a desarrollar, el estatus, pero todos datos generales no haciendo referencia ni a proveedores ni tampoco a clientes, a modo de ejemplo. Ahora, pero acá es donde existe una funcionalidad muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo no solamente visualizar los datos en función del interlocutor comercial general, sino que yo podría buscar los datos si que tuviesen, por ejemplo, y acá me aparecen todos los datos que estarían disponibles, supuestamente, por ejemplo, a nivel de cliente. Veamos qué pasa a nivel de cliente. A nivel de cliente, fíjense que ahora me aparecen otros datos que aparecen aquí. Me aparece identificador, etcétera, y me aparece deudor datos generales. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que me está indicando esta visualización es que este socio comercial también cuenta con datos guardados como cliente. ¿Por qué? Porque tiene un número de deudor, que sería el 3509, que si bien es cierto está asociado al socio comercial, el número 3509 hace referencia a que este socio comercial es un cliente. Además, también tiene una asignación de deudores, el grupo de cuentas, y vamos a ver a qué corresponde, a qué grupo de cuentas corresponde esto. Vamos a esperar un momento. Aquí está. El grupo de cuentas corresponde... no, acá no aparece. Pero acá aparece, yo puedo asignar también un grupo de cuentas, etcétera. Acá tengo, por ejemplo, datos de control, deudor datos adicionales, también otro punto, puestos de descarga, entre otros. Entonces, ¿qué pasa acá con esto? Dependiendo de cómo yo quiero visualizar o modificar estos datos, es que me va a aparecer los datos, por ejemplo, que corresponden a este socio comercial desde la base del deudor. Fíjense que acá solamente me aparecen datos, por ejemplo, solamente me voy a percatar de estos puntos. Quiere decir de que este socio comercial es un cliente y como acá no aparece, no es un deudor. O sea, no es un proveedor, porque no aparece alguna funcionalidad que me diga que sea de cliente. Acá no aparece. Ahora, vimos la funcionalidad de deudor. Veamos la funcionalidad de cliente ahora. ¿Qué pasa con cliente? Vamos a ver acá si tenemos algunos datos adicionales por acá. Vamos a ver aquí. Acá teníamos prácticamente los mismos datos, pero ¿dónde puede acá estar la diferencia? Fíjense acá en estos botones, porque acá me aparece una parte de la información. ¿Esto por qué? Porque si yo tengo a un socio comercial clasificado como deudor o como cliente, resulta necesario para efectos financieros que este cliente tenga alguna cuenta asociada, alguna cuenta de reconciliación. Por ejemplo, que sea de deudores por ventas. Y eso es importante de que esté eso, porque si no, no se podría guardar este socio comercial como cliente. Siempre, cuando se guarde un cliente, yo necesito contar con una cuenta contable de mayor para poder asociarlo a este cliente, para que sí yo pueda tener el resumen de los deudores por ventas. ¿Y dónde eso lo puedo revisar? En la sección de comercial. Si vamos a la sección de comercial, ¿qué es lo que yo tengo que indicar acá? Tengo que indicar ciertos datos. Por ejemplo, tengo que indicar la organización de ventas. Y esta organización de ventas era similar
a lo que yo hacía para cuando yo registraba a un cliente o a un deudor, por ejemplo, con la transacción XD01 a modo de ejemplo. Entonces yo voy a colocar organización de ventas UE00, voy a incorporar un canal de distribución WH y el sector voy a colocar acá BI, puesto que esta empresa Global Bike también trabaja con bicicletas. Presiono Enter y acá me van a dar ciertos datos que yo, por ejemplo, acá tendría que agregar. Entonces, acá aparecen otros datos, por ejemplo, documentos, factura, expedición, todos los datos que uno observaba principalmente con la transacción XD03 o FD03, ahora como ya están obsoletos, todo esto se traduce en esta gran transacción que es Business Partner o interlocutor comercial. Vamos a ver otros datos que tenemos acá. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, si yo voy a datos EM, acá tenemos otra información también acá adicional a lo que es la parte del rol de cliente. Yo lo voy a dejar como visualización acá. Sí, esto de acá. Ya. Entonces, vamos a ver la parte nuevamente acá comercial. Entonces acá tenemos todos estos datos, datos de expedición, datos de factura, documentos, funciones de interlocutor, datos adicionales, entre otros. Podemos ver otros datos más también acá. Vamos a ver nuevamente la parte de deudor. Y vamos a ver si es que tenemos alguna información más acá, como para poder revisar. Tenemos datos adicionales, datos de control, datos generales, porque acá estoy viendo que me falta algún dato. Acá está. Si yo, por ejemplo, selecciono cliente, también, fíjense que acá va a también a diferenciarse los botones que vamos a tener. Si estamos hablando de cliente, estamos viendo la parte de la logística de las ventas. Por lo tanto, si yo presiono comercial como lo había hecho antes, la logística me indica, por ejemplo, en la expedición, cómo es la prioridad de entrega, cuál va a ser el centro suministrador, la condición de expedición, cómo va a ser la parte de la factura, hacia dónde tienen que dirigirse los productos, la parte de los incoterms, por ejemplo, en cuanto a FOB, etcétera, y bla, bla, bla. Todo eso. Después tenemos funciones de interlocutor, etcétera. Pero acá estamos viendo al cliente desde el punto de vista logístico, porque desde el punto de vista financiero tenemos que seleccionar deudor. ¿Y qué pasa con deudor? Ahora ya no tenemos el botón comercial, sino que tenemos el botón de sociedad. ¿Y qué pasa en sociedad? Fíjense que acá, en gestión de cuenta, aquí es donde nos aparece el dato de la cuenta asociada. Para la cuenta asociada es importante, puesto que este cliente ahora va a estar clasificado dentro de la sección deudores por ventas, con su clave de clasificación. Eso, lo que también se veía dentro de la transacción FD013 que yo quería visualizar a este interlocutor comercial. Y también dentro de los pagos aparecen, por ejemplo, las condiciones de pago, que es el pago inmediato sin deducción. La característica también de esta transacción PP es que, al igual que la transacción FS00, que es de la creación centralizada o la modificación de un asiento contable, es que acá yo tengo la posibilidad, ya sea de visualizar, de modificar y también de crear a un nuevo interlocutor comercial. Por lo tanto, esta transacción podríamos denominarla de un solo paso. ¿Por qué? Porque dentro de esta ventana yo puedo hacer la creación, la modificación y la visualización sin estar entrando a otra transacción. Por lo tanto, las características, las propiedades que tenía la transacción FS00 para la creación de asientos contables también se ve reflejado para la gestión de interlocutores comerciales a través de la transacción BP00. Y acá tenemos otros datos propios: interlocutor, deudor correspondencia, deudor seguro, etc. Y también yo puedo ver otros datos, como por ejemplo, propietario, y acá me aparece, aquí yo puedo ir a datos generales, voy a sociedad, otros datos como otro interlocutor préstamo, y acá cada una de estas visualizaciones me va a presentar información que forma parte de esta visualización de función de interlocutor comercial. Ahora bien, voy a trasladarme a la parte de deudor.
porque acá aparece el número de cliente. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Ya habíamos buscado al interlocutor comercial por el número del socio comercial. Pero perfectamente yo podría ahora buscar por el número de cliente. Supongan que vamos a buscar ahora el número de cliente, por ejemplo, 3530. Entonces, ahí me aparecía, por lo tanto voy a presionar Enter, acá me va a aparecer, y fíjense que por el número de cliente, automáticamente SAP me está dando el número como el root de la empresa, a cuál corresponde. Si bien Philip Bites en este punto tiene el número de cliente 3530, en la realidad la empresa está con codificación dentro de SAP 2531. El 3530 solamente me da a conocer la funcionalidad de esta empresa en cuanto a su rol de cliente solamente. Entonces, si yo voy a 2531, acá me aparece, y acá ya tengo toda la información 2531, cuál es el número de cliente, también tengo la parte de gestión de cuentas, deudor de pagos, y recuerden nuevamente, a través de esto, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo, ya sea, pasar de visualizar a modificar, y puedo modificar si fuese necesario la cuenta asociada, presiono este botón, y acá, si tengo otro tipo de cuenta de mayor, lo puedo acá seleccionar, y si no es necesario, entonces paso una vez más con pasar de visualizar a modificar. También yo puedo buscar por número de proveedor, y por ejemplo, uno de los números de proveedores podría ser 109.005, por poner un ejemplo. Entonces, si yo busco por número de proveedor, por ejemplo, 109.005, me va a aparecer una vez más lo que es el número del socio comercial. Para este efecto, el número de socio comercial es 32.006. Y si yo selecciono 32.006, acá me va a aparecer, vamos a ver acá, acá es un punto importante. Fíjense qué es lo que pasa acá. Me indican que no existe interlocutor comercial en función de deudor. ¿Cuál es la razón? Esto es porque esta empresa solamente actúa en calidad de proveedor. Por lo tanto, lo mejor que yo puedo hacer acá es, en vez de colocar deudor, incorporar, vamos a ver acá, si me aparece por aquí esto, vamos a ver acá, si es posible acá. No, acá no tenemos este punto. Entonces, lo que vamos a hacer es interlocutor, a ver si que me aparece propietario. A ver, vamos a ver si no, acá tampoco va a aparecer, puesto que aquí me aparece como propietario deudor. Entonces, probablemente, efectivamente, no existen en función de propietario. Entonces, vamos a ver acá. Sí, lo que pasa es que acá no me aparece lo que es la función del interlocutor comercial, en este caso a secas. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí, ahí está, ya. Entonces, me devolví para irme a esta visualización de organización, y acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar interlocutor comercial general, voy a verificar solamente para ver qué es lo que pasa si es que yo coloco la funcionalidad de cliente. Y si yo escribo un número que yo sé que es de un proveedor, no, pero esto es socio comercial, yo tengo que modificar esto a número de proveedor. Entonces voy a colocar 109.005, bueno, 909. Vamos a ver qué pasa acá. Ahí está. Ahí sí. Entonces, tenía que, perdón, devolverme a la pantalla principal. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí me aparece el dato de Spaceback Composites, que es un proveedor, y acá me aparecen los datos de interlocutor comercial general. Y si se fijan acá, acá no me aparece los datos relacionados con lo que es cliente, porque esto es solamente proveedor. Si voy a proveedor, me aparecen los datos, por ejemplo, de datos generales, el número del acreedor, los datos de control, etc. Y como estoy con proveedores, o sea, estamos hablando de esta empresa que le voy a comprar de manera logística,
Por eso que me aparece el botón de compras. En el botón de compras me aparecen los datos de compras, las funciones de interlocutor, etc. Pero si yo me voy, en vez de proveedor, a acreedor es un término financiero. Y por lo tanto, lo que me va a aparecer, aparte de los datos generales que aparecen aquí, es el botón de sociedad. Y en el botón de sociedad, yo voy a ver cuál es la cuenta asociada contable que está relacionada con este interlocutor comercial, que sería en este caso de proveedor. Y así suma y sigue. Entonces, posteriormente yo regreso a datos generales como para poder ver la información completa. Entonces acá yo coloco interlocutor comercial general, etc. Ahora, otro punto que acá vamos a ver de manera muy rápida, yo voy a incorporar a un nuevo interlocutor comercial desde el punto de vista de la organización. ¿De qué manera? Presionando el botón crear organización. Lo presiono y acá me aparecen los datos en blanco. Voy a dejar el socio comercial en blanco y voy a incorporar un nombre cualquiera. Empresa, por ejemplo, voy a incorporar empresa XYZ 1056. Voy a colocar como concepto de búsqueda también 1056. Vamos a ver si es que me piden alguna otra información por acá. Por ahora no. Entonces, si se fijan acá, todo está en blanco, me aparece información completamente, o sea, ninguna información acá sería de obligatoriedad. Vamos a ver en el resto. Resumen, dirección, ninguna acá, identificador, nada por acá. Entonces yo solamente voy a guardar el tratamiento, que es la empresa, el nombre de la empresa y el concepto de búsqueda. Si yo presiono guardar acá, ¿qué va a pasar acá? Acá el sistema SAP solamente ha guardado el interlocutor comercial y nada más. O sea, es decir, acá existe para este interlocutor comercial 51012 el tratamiento, el nombre, el concepto de búsqueda y nada más. ¿Por qué? Porque no le estamos dando algún rol todavía a esta empresa. Por lo tanto, al momento, el sistema SAP no nos va a dar ningún aviso, ningún error, porque solamente estamos guardando datos como para dejarlos registrados, pero hasta el momento no existe un rol en específico. Pues bien, voy ahora a modificar esta información. ¿Por qué? Porque ahora voy a darle ahora voy a seleccionar dentro de esta parte otra función de interlocutor comercial. Por ejemplo, vamos a indicar al sistema SAP de que ahora me guarde los datos ahora como acreedor. Vamos a ver acá, por ejemplo aquí, vamos a incorporar acá los datos como acreedor. Y si tenemos los datos como acreedor, entonces ahora vamos a tener que guardar algo más de información aquí. Vamos a ver qué pasa con este punto. Hasta el momento no me está indicando mayor cosa de algunos datos que sean obligatorios. Pero, por ejemplo, se abre ya el aspecto de sociedad y también se abre otros datos como datos adicionales, etcétera, en fin. Voy a ver el asunto acá de otro acreedor acá, parece que es similar. Lo voy a guardar acá. A ver aquí esto. Ya, acá esto es. Ahora, dependiendo del idioma, es que aquí uno tiene que tener claro a qué se refiere uno, a qué se refiere otro. O sea, acá era el primero, porque este era el que tenía la menor cantidad de datos, y aparte, si se fijan, si yo veo acá acreedor, ahora, para la parte del acreedor, sí me está solicitando de manera ya clara que yo tengo que incorporar el código postal, tengo que incorporar la ciudad y tengo que incorporar el país también. Aparte también de la región, o sea, acá no es tan necesario. ¿Por qué? Porque no es obligatorio. Pero, por ejemplo, yo voy a incorporar datos como esto de acá, voy a incorporar la población, que sería, no sé, por ejemplo, alfa, y voy a incorporar mi país, Chile. Vamos a ver si se acepta esto. Sí, ahí se acepta, pero tengo algo en rojo acá que me dice existen errores. Me falta el idioma. El idioma, me falta, voy a incorporar entonces el idioma,
voy a incorporar lo que sea, por ejemplo, ya en esta. Listo, ahí sí. Pues ahí está. Y después, proveedor datos generales. Entonces ahora, para este socio comercial, se va a generar un número de acreedor de manera automática. Porque el grupo de cuentas es KRED. Eso es importante ahí considerarlo. Y la parte de los datos de control, no, acá no es necesario, sino que la parte de proveedor de datos generales sí resulta ser importante. Otra cosa que es importante, si yo voy a guardar esto como acreedor, este socio comercial, con el botón sociedad, tengo que incorporarle para qué sociedad va a ser válido este interlocutor comercial. Por lo tanto, voy a agregarle US00. Presiono Enter. SAP me va a agregar el número de proveedor de manera automática, pero sí yo le tengo que incorporar cuál es la cuenta asociada para efectos contables. Y la cuenta asociada vamos a incorporarla como, por ejemplo, 300.000, que sería la cuenta de proveedores. Además, también la sección de proveedor pagos, que voy a incorporar acá, las condiciones de pago, que acá sería pago sin deducción y pago inmediato. Y aparte, la verificación de factura doble para verificar que no me lleguen dos facturas con el mismo, del mismo proveedor y con la misma cantidad de información. Y con esto yo ya tengo guardado lo que es ahora el socio comercial que estaba a secas y ahora ya lo estoy guardando con rol de acreedor. Por lo tanto, tuve que incorporar algunos datos más. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a guardar y vamos a ver el resultado. Me dicen que las modificaciones han sido grabadas. ¿Eso en qué se traduce? En que el socio comercial se mantiene, porque es la misma empresa. Sin embargo, me agrega ahora un número de proveedor. Y eso es ahora algo muy importante dentro de este punto. Entonces, a través del mismo socio comercial, ahora ya se puede también identificar a este socio comercial en su rol de proveedor. Pero ahora vamos a hacer otra cosa adicional. ¿Qué vamos a hacer ahora? A este mismo socio comercial voy a nuevamente modificar, pero ahora le voy a incorporar un tercer rol. Ya tiene el rol de interlocutor comercial, tiene el rol de acreedor, o sea, tiene la funcionalidad de interlocutor comercial, la función de acreedor, y ahora vamos a agregarle a esto, vamos a ver acá, a ver, tenemos este punto, vamos a verificar. Entonces ahora vamos a ir a datos generales para que nos aparezca toda la información. Interlocutor comercial. Vamos a ver ahora aquí. Entonces ahora voy a modificar la información que tenemos acá. Y ahora en modificación voy ahora a agregar el rol de cliente. Entonces ahora esta empresa va a ser no solamente proveedora, sino que va a ser también cliente. ¿Qué pasa acá? Si notamos, ya no es necesario colocar la información de dirección, de idioma, de tratamiento de nombre, porque ya esos datos están totalmente centralizados a través de interlocutor comercial. Solamente los datos ahora que tengo que agregar son los que forman parte clave de lo que es la sección de clientes. Entonces vamos a ver acá. Datos generales. Pero no voy a agregar acá los datos acá de clientes, sino que porque esto lo estamos viendo desde el punto de vista logístico. Lo voy a agregar desde el punto de vista financiero, para ver también la parte de los acentos contables. Entonces voy a seleccionar deudor. Acá está la parte de deudor. Entonces, también, nuevamente tenemos los datos, no se han modificado, aquí aparecen todos como tal. Y si se fijan acá, el número de deudor también es interno. Por el grupo de cuentas. El grupo de cuentas también me da a conocer que el número de deudor se va a generar de manera automática una vez que se guarda en el sistema. Datos de control son algunos datos que también yo podría en este caso guardar, pero lo que sí me interesa ver qué es lo que sucede con la parte de sociedad. Como también estamos clasificando a esta empresa como deudor, yo tengo que incorporar la cuenta asociada. De hecho, es un dato obligatorio. Entonces yo lo voy a agregar. Deudores por venta, que es la cuenta de mayor 110.000. En la sección de deudor de pagos también yo puedo acá incorporar cuáles son las condiciones. Y acá voy a agregar, como ejemplo,
pagadero inmediatamente sin deducción. Y esos serían los datos que son relevantes para la creación ahora de este deudor. Primero, la cuenta asociada y también la parte del deudor. ¿Por qué? Porque el resto de la información ya estaba acá incorporado o se colocaba de manera autónoma. Si ahora yo grabo esta información, dentro de este mismo deudor, dentro de este mismo interlocutor comercial, el 51012, yo ya puedo ver ahora los dos números que ya se encuentran relacionados con este socio comercial. Primero, el número que aparece como cliente me indica que el socio comercial se encuentra guardado en su función de cliente de tipo financiero, que se hace referencia a un acreedor. Y también con el número de proveedor, que acá solamente lo guardamos a nivel de acreedor, queremos acá señalar también que el socio comercial también tiene su función de acreedor. Después, en otras pantallas, en otras funciones, podemos guardar datos adicionales, ya sea a nivel de cliente desde el punto de vista logístico y a nivel de proveedor desde el punto de vista logístico para este socio comercial. Esto es, en resumen, lo que nosotros podemos hacer. Naturalmente podemos hacer muchas otras cosas, pero con esto nosotros podemos dar a conocer las funcionalidades básicas de esta transacción que corresponde a BP, que es de interlocutor comercial y que es la centralización de todos los datos que yo puedo utilizar para la creación, la modificación o la visualización de socios comerciales.